está especialmente adecuado es especialmente adecuado para sus estudiantes, pues podéis participar en cualquiera de vosotros, en el que consideréis que os puede interesar, ¿no? Ya sabéis, bueno, pues que este año la situación ya va siendo diferente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya pues alternamos los webinars con conferencias presenciales en lo que es en la facultad, ¿eh? Bueno, antiguamente eran todas presenciales, con la pandemia lo hicimos en formato webinar y ahora mismo, bueno, pues creemos que lo más adecuado es alternarlos en función de la temática y también de las necesidades del ponente, ¿no? En este caso, bueno, pues el hacerlo en este formato nos permite que Enrique desde Praga, ¿verdad? Desde lo que es la República Checa, Desde pues Berlín bueno, ahora. ahora Berlín, bueno, pues el año pasado era Praga, ¿no? Sí, Bueno, bien por la puntualización, Enrique. Entonces desde Berlín, pero bueno, para el caso es lo mismo, ¿no? sí. Desde Alemania, desde una ciudad preciosa. Bueno, Praga también lo era, ¿no? Pero Berlín tiene una bohemia y una magia que la hace encantadora, ¿no? Por lo menos en mi opinión. Bueno, pues desde allí nos puede acompañar y por eso, bueno, pues lo hacemos así y nos llega a todos de manera fenomenal y además con una voz potente, Enrique, que nos llega como un cañón, ¿no? Eh, eh, Podéis seguir lo que es, para quien esté interesado, bueno, pues seguramente Lucía ya lo habrá comentado, bueno, pues el programa de todos los webinars que al menos hemos programado en un inicio, porque luego sobre la marcha se puede hacer alguno más, ¿no? Alguna conferencia más, lo tenéis ya en la web y por supuesto en todas las redes sociales. Pues también le damos promoción y bueno, y esta sesión, como Enrique también está de acuerdo, bueno, pues está siendo grabada y también incluso la podéis, bueno, pues repasar si queréis algunos de sus momentos en YouTube o bien, bueno, pues recomendarla a algún compañero que por alguna razón hoy no haya podido asistir, ¿no? Desde luego que quiero agradecer, pues, en primer lugar a Lucía, ¿no? Por organizar este webinar, ¿no? Y no solo eso, por estar detrás de todos los webinars y las conferencias que hacemos. La verdad es que sin ella, pues todo esto no sería posible. Y tendría muchísima menos, bueno, pues amplitud, repercusión y sobre todo, bueno, pues gracias a ti también, Enrique, por estar aquí, pues una vez más, ¿no? Bueno, pues Enrique, pues tiene muchas cualidades, ya las tenía como estudiante y las demuestra hoy en día también, bueno, pues siguiendo en contacto con nosotros, bueno, siempre dispuesto a cualquier actividad en la que le pedimos la colaboración. Y bueno, está muy bien porque además él ha tenido una trayectoria pues envidiable, yo diría, y muy buena desde que acabó, ¿no? Es un ejemplo de superación, de esfuerzo, de amplitud de miras, ¿no? Es un experto también, bueno, pues porque los ha vivido, ¿no? En programas, ¿no? De emprendimiento y a nivel internacional también, y en experiencia general. Es decir, al final, pues como vais a ver, ¿no? Pues más de lo que nos cuente Enrique sobre su sesión, ¿no? Sobre el tema de su sesión, sobre la internacionalización y sobre el entorno europeo, ¿no? Del que formamos parte, pues también nos sirve, bueno, pues para ver desde vosotros ya, además de cuarto, ¿no? Estudiantes ya por poco tiempo, bueno, pues ver qué podéis hacer y qué pasos podéis seguir ahora para tener un futuro, pues lo mejor, un futuro profesional y también con ello personal, pues lo mejor posible. Bueno, sin más, ¿no? Que ya llevo mucho tiempo, pues me despido. Estaré un ratitillo con vosotros, pues más o menos hasta y media, calculo yo, porque luego ya tengo otro compromiso y dejaré de estar conectado, ¿no? Pero bueno, en estos inicios sí voy a estar aquí presente y nada, pues Lucía, dejo en tus manos el webinar y sobre todo también en manos de Enrique. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bien, pues nada, simplemente antes de comenzar con el webinar y dar la palabra a Enrique, puntualizar o señalar algunas cosas que nos va a contar él en su currículum, pero sí que por hacer una breve descripción de la persona que tenemos aquí hoy con nosotros, comentar que Enrique es graduado por la Facultad de Economía y Empresa en el grado en Administración y Dirección de Empresas en el curso 2009 y que además, como ya nos avanzaba el decano,
ha pasado por casi, yo diría que casi todos los programas de emprendimiento que tiene la Universidad de Salamanca. Los ha tocado todos y ha sido beneficiario de todos, con lo cual son méritos bastante importantes y, como comentábamos, unos añadidos muy buenos para su currículum, ¿no? Por señalar algunos, bueno, pues ha sido beneficiario del programa Usal Emprende en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, del Explore, junto con el Banco Santander, del programa TQE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, y luego además por su cuenta Enrique, como es una persona muy activa y proactiva, bueno, pues también se ha buscado otros programas como son el Erasmus para jóvenes emprendedores, lo que le dio la oportunidad de trabajar en alguna startup en Praga, ¿no? Ya nos comentará a continuación. Y bueno, comentar que ha estado trabajando en Praga y que luego recientemente, bueno, pues lleva un poquito de tiempo ya viviendo en Berlín, y ahí también ha tenido la oportunidad de trabajar en alguna empresa, y ahora nos contará un poquito. Y por no enrollarme mucho más, ya voy a dar la palabra a Enrique. Estamos impacientes por volverte a escuchar. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, a Jesús y a Lucía, por organizar estas jornadas que a mí también me ayudan a dar un poco de vuelta a mi facultad, y encantado de estar aquí. Entonces, bueno, sin más dilación, voy a compartir pantalla y os cuento un poco, os voy a contar un poco sobre mí, como ha comentado Lucía, sobre mi trayectoria, diferentes programas que realicé siendo estudiante, y después un poco también sobre los diferentes puestos en los que he trabajado, que como me he ido moviendo bastante, creo que es interesante porque son diferentes salidas que podéis tomar. Entonces, mi idea es contaros esto y después dejar tiempo para preguntas, preguntar lo que queráis, cuanto más interactivo mejor. Si tenéis alguna duda de algo o queréis saber más sobre alguna cosa, encantado de responder a todas vuestras preguntas. Entonces, bueno, comienzo la presentación con esta pregunta, que es lo que yo me estaba planteando en mis últimos años de carrera, cuando ya había empezado un poco mi proyecto de emprendimiento, pero tenía esa idea de hacer algo más, de salir de España también, y no sabía si la respuesta era, evidentemente, viajar fuera, ir a otro país a estudiar o a trabajar. Entonces, bueno, esto es un pequeño dato simplemente para que lo veáis. Espero no desanimaros mucho, pero bueno, esta es la situación en la que estamos de desempleo, en la que, como veis, después de Grecia, dentro de Europa, España tiene la mayor tasa de desempleo. Entonces, aunque yo esto no lo miré antes de viajar, cogí directamente, me fui a República Checa, que es el país con menos desempleo de Europa. Entonces, bueno, fue una idea acertada el viajar allí. Entonces, bueno, os voy a comentar un poco los pasos que he ido siguiendo y cómo también el emprendimiento me ayudó a dar esa salida a Europa. Yo comencé en el año 2015-2016 a organizar unos pequeños viajes a festivales de música, principalmente al Arenal Sound. Imagino que muchos lo conoceréis. Y aunque ahora hay buses desde prácticamente todas las ciudades, en aquel entonces no lo había desde ciudades más pequeñas como Salamanca. Por ejemplo, desde Castilla y León solamente había buses desde Valladolid. Entonces nosotros vimos esa oportunidad de organizar grupos que sí que había desde Salamanca y que en aquel momento nos tocaba desplazarnos a Valladolid para coger el transporte de ida y vuelta al festival. Entonces, con otro compañero, con otro amigo del colegio, que era programador, comenzamos a trabajar en la idea, y gracias al programa Explorer del Banco Santander, que colabora con la universidad, comenzamos un poco a darle forma a esta idea. Para cualquiera que esté un poco pensando en si empezar una idea o simplemente le gustaría hacer algo, empezar algún proyecto para aprender, para estar entretenido, porque es muy entretenido, yo lo recomiendo mucho, sobre todo este programa Explorer, porque es un programa en el que puedes entrar prácticamente de cero, simplemente con una idea en la cabeza, y si estás comprometido, te ayudan a la formación, te van guiando con los diferentes pasos que tienes que seguir. Y desde mi punto de vista como estudiante de ADE,
me ayudó mucho a valorar las clases que yo tenía y a hacer un cambio de mentalidad en que mucho de lo que estamos dando en la carrera realmente sirve para después, para el día a día, para la vida real, ¿no? Entonces, es un programa que recomiendo mucho, sobre todo porque te abre la mente a este mundo de las startups, a conocer cómo lo han hecho otros, a ver que al final esto no es una cosa súper complicada que tienes que ser un cerebrito para hacer. Simplemente es trabajo y tienes que echarle horas y ir aprendiendo sobre la marcha y ya está. Y no tiene más que trabajarlo. Después de este programa, como Lucía ha comentado, estuve también en el coworking de la EOI, que es otro programa que también nos da formación, entonces nos ayudó a continuar, a ampliar un poco más esa formación, a contar también con más expertos fuera de Salamanca que nos echaban una mano como mentores y nos iban orientando hacia los diferentes pasos que seguir. Es otro programa que también recomiendo porque también se adaptan al proceso, al momento en el que tú estás y te ayudan en función de dónde estás a dar los siguientes pasos. No hace falta que estés, da igual si estás ya vendiendo o si tienes la idea en los primeros momentos, te ayudan a seguir con ello. Como inciso, quiero hablar de diferentes cursos que yo hice durante prácticamente desde el inicio de la carrera por mi cuenta. Estas son varias páginas donde tenéis cursos gratuitos, imagino que algunos los conocéis, gratuitos hay de pago, evidentemente, pero hay muchos cursos. Yo principalmente los utilicé para aprender más sobre marketing digital y son cursos muy interesantes, sobre todo para aprender desde ¿cómo decirlo? Los inicios en algo concreto. Por ejemplo, si estás interesado en Google Analytics y quieres saber cómo funciona, hay cursos de Google gratuitos que valen muchos para saber esos primeros pasos y después te permite empezar a jugar con ellos. O Facebook Advertising, o ahora imagino que o Instagram, o supongo que de TikTok habrá algunos también. Son muy válidos, sobre todo para esos primeros pasos, donde después tú ya puedes empezar a jugar por tu cuenta, pero sabiendo un poco lo que estás haciendo. Te dan una base teórica. Bueno, de un fracaso a una oportunidad, esto no sé si lo sabéis, pero el 90% de las startups mueren en los 2 primeros años. Esto es algo normal porque por diferentes motivos son proyectos que muchas veces no tienen el mercado que se esperaba, los socios no pueden continuar con ellos, también al final estás haciendo algo generalmente nuevo, entonces hay una gran posibilidad de que, bueno, de que vaya mal o no sea como tú lo esperabas desde fuera, ¿no? De que el mercado te diga que no funciona así. Pero siempre se puede transformar ese fracaso, entre comillas, que no es fracaso porque vaya bien o mal, vas a aprender muchísimo, en una oportunidad. Entonces, bueno, este fue nuestro caso. Nosotros estuvimos aproximadamente 1 año trabajando en la idea y otro año ya con la web online, dado de alta autónomo y trabajando como empresa. Y bueno, digamos, no nos fue mal, pero tampoco conseguimos la atracción necesaria para tener, por ejemplo, un salario de jornada completa de ello, ¿no? Bueno, mi socio encontró otro trabajo y yo encontré este programa de Erasmus para jóvenes emprendedores. Entonces decidimos aparcar por el momento la startup, acabar el año, y yo cogí esta oportunidad el programa se llama Erasmus para jóvenes emprendedores, en el que simplemente necesitas un plan de empresa y una carta de motivaciones para optar a ello. O sea que no es necesario siquiera que tengas finalizada la carrera, simplemente que hayas empezado un proyecto y tengas ese plan de empresa y esa carta de motivaciones para entrar en una bolsa de trabajo de otras startups que quieren a emprendedores que vengan a su empresa a hacer estas prácticas y se compartan ideas de otros países para, bueno,
para hacer eso de ampliar la visión, ¿no? Con ideas también de otros países, de cómo se hacen las cosas en otros países. Es un programa financiado por la Unión Europea. Esto significa que yo me fui a Praga, a República Checa, a hacer prácticas con un, podríamos decir, como un salario beneficiario de este programa mes a mes de la Unión Europea. No es tanto como un salario a jornada completa que tendrías, pero bueno, si te las apañas un poco puedes vivir de ello y es desde luego una gran oportunidad para viajar al extranjero por lo menos con un dinero base mes a mes que te permite disfrutar de esa oportunidad, ¿no? Y aprender que es para lo que vas. Entonces en esta startup yo principalmente me dedicaba al marketing digital, llevar las campañas de marketing, principalmente en Facebook, hacer un poco de community manager, crear esta comunidad, esta tech community, porque la empresa lo que hace es un coding bootcamp, que creo que lo tengo más adelante, que significa es un curso de programación intensivo, 3 meses, en los que aprendes a ser desarrollador web. Luego hablo un poco más de ellos si estáis interesados. Entonces, bueno, durante estas prácticas, como os comenté, yo principalmente hacía marketing digital. Estas son algunas de las herramientas que utilizaba el día a día, principalmente para formación, porque al final no, ya lo sabréis, pero bueno, el aprender no se acaba cuando se acaba la carrera. Entonces, por ejemplo, para Facebook Blueprint, que es el programa de formación de Facebook, incluso tiene certificados de formación y puedes hacer exámenes y certificarte como administrador de Facebook Campaigns o cosas del estilo. Es también muy útil si te interesa el marketing digital y si quieres ahondar más en este tema. Como siempre, en la mayoría de sitios tienen la parte gratuita y una parte de pago si quieres ir más en conocimientos más profundos sobre el tema. Como os he adelantado, la startup en la que yo trabajaba era el Coding Bootcamp, donde hacíamos un programa de formación para aprender al desarrollo web. Esto es algo que quiero hablar de ello porque aunque está cambiando la mentalidad, todavía muchos tenemos en la cabeza de que hace falta ser un genio en matemáticas para ser programador web y para nada. Yo tuve la oportunidad después de hacer las prácticas de hacer este programa y aprender a programar y es igual que he dicho con el emprendimiento, es algo que todo el mundo puede hacer, que con trabajo y constancia se puede aprender. No necesitas ser un genio en matemáticas, simplemente con cosas muy básicas se puede aprender y poco a poco ir mejorando tus conocimientos. Entonces, bueno, si estáis interesados, también hay diferentes programas ya de este tipo. La escuela más grande y más conocida en España creo que es Ironhack, me parece que se llama. Tienen ahora también varios programas online y bueno, si estáis interesados es algo que depende para qué puestos puede ayudar mucho, porque bueno, para temas de marketing desde luego ayuda, porque en algunos puntos necesitas hacer pequeños scripts, pequeñas cosas de programación o por lo menos entender cómo la web funciona para poder analizar dónde pierdes usuarios, dónde están los fallos, qué va mejor. Entonces, desde luego te ayuda en este entorno digital a conocer cómo están formadas las web y cómo se programan. Y si alguna vez tienes que hacer algo con un programador, también te ayuda a que no te digan, uff, esto va a tardar meses en desarrollarlo. Pues bueno, tú sabes que igual se puede hacer en una semana o en 2 días, ¿no? Entonces, también está bien saberlo. Bueno, aquí tengo un vídeo que no sé si se va a ver o escuchar, porque ya tuvimos el problema la vez anterior. Lo tengo preparado en YouTube. Ay. Esperar un momento. Decirme si se escucha, porfa.
Enrique, creo que no. Lo que puedes es que no coger la URL y proyectar directamente desde tu pantalla, es decir, sacarlo de la presentación. ¿Sabes lo Ay, que...? espera, sí, sí, sí. Y proyectar directamente desde YouTube, porque si no, quizás Aquí. hay... No se escucha, no sé, es que se ve, pero no se escucha. Ya, porque no coge el sonido de... Porque igual falta algo del sonido del... Sí. No sé si proyectando directamente Bueno, desde YouTube, bueno, lo estás haciendo, ¿no? Ahora. sí, Y pero compartiendo el audio, hay una parte que tienes que poner audio compartido. sí. No sé si me dices, o bueno, o si lo cuentas. Sí, bueno, lo cuento. Bueno, Bueno, si me simplemente, vas a pasar la presentación, ¿no? sí, la presentación la voy a pasar. Es Vale. simplemente un vídeo de 1 minuto haciendo una pequeña broma sobre la sobre el contrato indefinido en España, ¿no? Y cómo de complicado es encontrar uno. Entonces, bueno, esto también un poco hablar de pues, la parte de Europa que es la normalidad, ¿no? En general tienes un periodo de prueba, pero lo normal es que sea un contrato definido con tus vacaciones, con tus horas extra, son una empresa pagadas o no pagadas, evidentemente, pero generalmente pagadas. Y entonces, bueno, que a veces nos pensamos que la precariedad laboral en un sentido en España es la norma y no tiene por qué ser así. Incluso dentro de España tampoco nos tenemos que conformar con lo que nos ofrecen si no es como debe ser, ¿no? Entonces, bueno, tampoco que os cerréis puertas o penséis que os tenéis que ajustar a lo que os ofrezcan porque hay posibilidades, ¿no? Y nunca uno se tiene que contestar, evidentemente, hasta cierto punto, cada uno tiene sus condiciones personales, pero bueno, siempre intentar apostar por algo justo para vosotros. Entonces, bueno, esto fue mi primer trabajo que yo hice en una empresa española con sede en República Checa. Empecé como auxiliar administrativo. Esto era una empresa de turismo, principalmente organizando eventos y viajes de grupo en el centro de Europa. Y aproximadamente a los 3 meses tuve la oportunidad de ascender a Project Manager en esta misma empresa. Entonces, lo que hacía aquí, este es otro de los puestos que es una de las salidas que tenéis vosotros al terminar la carrera, que es básicamente, en mi caso, como era una empresa turística, organizar tours desde el momento en que el cliente manda una petición hasta que preparas el viaje, los diferentes precios, mandas la oferta y después coordinas todo con los diferentes proveedores, con los clientes, hoteles, restaurantes, transporte, etcétera, hasta que todo acaba bien, esperemos, y mandas la, la, la factura final al cliente. Entonces, bueno, estos son algunos yo en este trabajo en concreto utilizaba Salesforce para hacer el CRM, el seguimiento de los clientes, y Trello para mis propias tareas. Trello lo sigo utilizando cada día, es una herramienta para el seguimiento de tus tareas, se puede modificar prácticamente como quieras y bueno, a mí me ayuda sobre todo en esto, era importante para mantener las diferentes deadlines, las diferentes tareas que tenía que hacer, el perseguir al cliente si no te responde, todas esas cosas que si no, desde luego si no tienes algo, aunque sea una hoja de papel y una lista de cosas que hacer, se te pasan. Entonces, Trello lo recomiendo mucho incluso para vuestro día a día de cosas que tenéis que hacer o de lista de tareas. Bueno, Jira lo he puesto porque es también muy conocido, se utiliza más en temas de software y
de proyectos tecnológicos, es un poco lo mismo, un poco más avanzado. Vale, después de aproximadamente 2 años trabajando aquí como Project Manager, bueno, a raíz de la pandemia, como os podéis imaginar, prácticamente todos los tours se fueron cancelando poco a poco y volví a trabajar por unos meses en la misma empresa donde hice las prácticas, allí en Praga, en el Coding Bootcamp. Esta vez el equipo había crecido un poco y entré a trabajar como Growth Manager. Este es otro de los puestos que puede ser una de las salidas, puesto relativamente de nueva creación, evidentemente dentro de la parte del marketing, pero hoy en día, como sabéis, ya el marketing no es lo que era antes, ya no vale con hacer lo básico, porque todo el mundo está haciendo lo básico. Entonces, a raíz de eso aparece el puesto de Growth Manager o de Growth Hacker, en el que tienes que combinar diferentes iniciativas con la parte tecnológica, con la parte de marketing, innovar, probar, testear cosas nuevas, ver qué funciona, qué no. Entonces esa es un poco más la labor del growth hacker, digamos, no seguir una regularidad de campañas de marketing, sino hacer cosas puntuales, cosas nuevas que puedan funcionar y que puedas automatizar para el futuro. Por ejemplo, una de las acciones que llevamos a cabo en el Coding Bootcamp fue un curso de programación pequeñito, online, solo de la parte front-end o de la parte visual de la empresa, la parte más sencilla, simplemente para atraer clientes hacia nuestro producto principal, que era el Coding Bootcamp, el curso de 3 meses de duración. Entonces, esto es una iniciativa con la idea no de sacar beneficio, porque el coste de este curso principalmente cubría los gastos, pero con la idea de educar a nuestros clientes, dar a conocer la empresa y darles ese teaser que les va a hacer sentir un poco, oye, esto está guay, es sencillo, puedo aprender a crear una web, quiero saber más, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es una de las ideas que llevamos a cabo. Y luego siempre está detrás la parte de medir los resultados, ver qué ha funcionado, ver qué no, y ir cambiando y ajustando en función de, bueno, de lo que funcione y de lo que no. Entonces, bueno, aquí os dejo un poco como luego os van a pasar la presentación, unos enlaces de lo que es el Growth Hacker o el Growth Manager y de algunas tendencias del 2021 en redes sociales que han cambiado completamente con respecto al funcionamiento que teníamos, al uso que dábamos de las redes sociales antes de la pandemia. Entonces, si trabajas en marketing, tienes que estar siempre actualizado de esto porque sobre todo en estos tiempos a raíz de la pandemia cambia muy rápidamente. Entonces, si no estás al día, vas a ver que tu trabajo que haces de repente no es tan efectivo, la gente no lo ve tanto, y es porque simplemente los hábitos de consumo cambian muy rápidamente. Bueno, por prácticamente último de la presentación, así tenemos también más tiempo para preguntas, la aventura en Berlín. Yo me mudé a principios de este año a Berlín por cambiar de ciudad, por cambiar de aires, empezar en una ciudad más grande, y Berlín siempre me había gustado vivir aquí. Entonces, bueno, dije, ¿por qué no? Entonces, sobre Berlín y Alemania luego podemos hablar más, pero la diferencia por ejemplo, con Praga y con República Checa es que, sobre todo para la primera vez que quieres salir al extranjero, Praga es una ciudad mucho más sencilla, es más easygoing, que diríamos en inglés, ¿no? Es más sencilla establecerse, hacer amigos. El entorno internacional con el inglés te basta porque el checo es muy complicado y muy pequeño. Solo lo hablan en República Checa y en Eslovaquia. Bueno, hablan eslovaco, pero es muy parecido.
Entonces, en Berlín, en Alemania, pues bueno, ya no es lo mismo. Como sabéis, el idioma tiene mucha más importancia. Es importante aquí saber hablar alemán, cosa que todavía no, que todavía no hablo, estoy en ello, pero toma mucha más relevancia que en República Checa. Entonces, al ser también una ciudad más grande, pues la competencia es más grande y es más complicado establecerse. Aquí en Berlín estuve trabajando por unos meses como desarrollador de negocio. Este es otro puesto del que también os quiero hablar porque es una de las posibles salidas para vosotros. Eh, Quiero diferenciar un poco este puesto que también es relativamente nuevo en función de la empresa y de la empresa a la que vayáis y de cuán grande eh, o en qué fase esté la empresa. Por ejemplo, yo estuve en una empresa, una startup muy, muy pequeña, estaban terminando el producto, era una SaaS, una Service as a Software, entonces vendían su tool online, que simplemente lo que hacía era que ayudaba principalmente en fotografía a coger imágenes que no tenían las medidas exactas que necesitas, esas, por ejemplo, para los banners, para diferentes publicidad, tienes que tener ciertas medidas de la imagen. Entonces, a través de una AI te ayudaba a localizar el foco de la imagen y hacer esas medidas exactas que necesitabas de una manera mucho más rápida que manualmente cortando cada imagen. Entonces, como estábamos en los primeros momentos, mi función principalmente fue ayudar a los fundadores a desarrollar la estrategia de marketing y de ventas. Es decir, en la parte de marketing, encontrar nuestro ideal customer persona, no sé cómo es en español, el cliente ideal, ¿no? El cliente tipo al que te vas a dirigir, que principalmente quieres que compre tu producto. Entonces, bueno, trabajar un poco en cuál era ese cliente, qué es esa persona que quiere de nosotros, qué contenido quiere que leemos en redes sociales, qué redes sociales utiliza, qué tono de voz queremos hablar, ese tipo de cosas con respecto a la parte de marketing y con respecto a la parte de ventas, ayudar a trabajar en el CRM, que nosotros usábamos HubSpot, entonces trabajar un poco en los diferentes en los diferentes filtros de ventas por los que tiene que pasar un lead desde el punto en que está interesado o en que le contactamos hasta que compra nuestro producto, cualificar esos leads, si van a ser una gran empresa, si es pequeña, si tiene que comentarlo con el jefe o con el jefe de su jefe, etcétera, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es lo que yo hice en este punto en el que la empresa era pequeña. Si entras en una empresa ya un poco más grande, con departamento de ventas y de marketing, generalmente el desarrollador de negocio lo que hace es buscar en nuevos o existentes mercados, hacer análisis de esos mercados y ver si nos puede cuadrar como cliente las empresas o si es, B2C, los consumidores que estén en ese mercado. Entonces es un poco el link entre marketing y ventas, analizar los mercados, ver si nos valen, ver qué iniciativas de marketing podemos tomar, incluso contactar con esos potenciales clientes y llevarlos hasta la parte de ventas donde ellos se encargan del resto de comunicación y de venta hasta que el cliente contrata o no nuestro servicio. Entonces es un poco de link entre marketing y ventas. Y bueno, por último tengo los premios que gané durante mi estancia en la USAL, simplemente porque los conozcáis y si os interesa apliquéis para ellos, porque siempre son algo muy bueno para tener en el currículum. Desde luego a mí mi experiencia en startup me ha ayudado mucho en mi currículum porque de primera, si quieres trabajar, por ejemplo, en una startup que cada vez hay más, es algo muy a valorar, o si es en un nuevo mercado, también se valora esa experiencia en entornos cambiantes.
Y nada, porque los conozcáis y si os animáis, apliquéis para ellos, porque bueno, siempre es algo de lo que además se puede aprender y podéis sacar mucho. Y nada, por último os dejo aquí mi contacto, bueno, mi página de LinkedIn, por si queréis después. Ahí se ha ido. Bueno, os dejo eso, mi página de LinkedIn por si queréis contactarme, preguntarme cualquier cosa sobre Alemania, sobre República Checa, sobre otro país de Europa, sobre startups, cualquier cosa que queráis. Encantado de echaros una mano y de hablar con vosotros. Pues muchísimas gracias, Enrique, por un año más, por tu excelente aportación. Como ya nos comentaba también Jesús, Enrique siempre está voluntario y dispuesto a participar. Hace unos días tuvimos la presentación en la facultad hacia el profesorado sobre estos programas de emprendimiento. Por supuesto, Enrique ahí estuvo con nosotros apoyándonos, dando a conocer estos programas de los que ya os he hablado aquí también a vosotros. Y ahora sí que pues me gustaría que ya que tenemos la suerte de tener aquí a Enrique y que parte de su tiempo lo ceda con nosotros, lo pase con nosotros esta mañana, alguna consulta, duda, inquietud que os haya quedado, alguna reflexión que le queráis hacer. Os animo a que seáis, bueno, algunos sois más o menos participativos, a los que participáis en clase, bueno, pues que seáis tan participativos los que lo soléis hacer, a consultar, a preguntar, alguna duda, alguna inquietud que os haya quedado. Os digo que, bueno, pues que el año pasado la verdad es que los estudiantes, bueno, pues animaron a preguntar, a participar, y sí que me gustaría que le hicierais alguna pregunta, ¿no? a Enrique. No sé si alguna pregunta estáis por ahí, podéis ya abrir el micro. Aquel que quiera participar, o incluso si os da un poco más de pudor, a veces pasa, pues me lo escribís por el chat y yo le planteo la pregunta o la reflexión a Enrique, ¿no? Que hay gente bueno, pues que se anima a hacerlo por el micro y hay otros que prefieren hacerlo por el chat. No sé si tenéis alguna duda. Os la vais pensando mientras le voy a indicar algunas reflexiones, bueno, más bien un par de consultas a Enrique, que bueno, que él ya me las tiene respondidas, ya sé la respuesta, pero un poco para que también os la dé a vosotros. Dos consultas me gustaría hacerle y una reflexión final con la que creo que se podría cerrar, ¿no? Primero voy si te parece, Enrique, a lanzar las consultas, ¿no? Bueno, ya has comentado un poquito al inicio de tu presentación pues lo que te hizo a ti de alguna manera lanzarte a la idea del emprendimiento, ¿no? Pero aparte de esa necesidad que detectaste, ¿desde cuándo, desde qué momento en la carrera, pues ya tenías un poco el chip cambiado hacia esa idea, ¿no? Porque si os dais cuenta, no suele ser lo más normal, lo más común, ¿no? De hecho, bueno, sí que es verdad que cada vez más tenemos, pues actividades enfocadas hacia el emprendimiento, incluso hay algunas asignaturas enfocadas hacia el emprendimiento, pero lo común no es que sea este el camino y da pena, ¿no? Porque cada vez, a ver, si no creamos empresas nosotros, ¿quién lo va a crear? No lo va a crear un estudiante de medicina, ¿no? Entonces, tenemos los conocimientos y los estudios suficientes para arrancarnos, ¿no? Y para que... Entonces, aparte de esa necesidad que viste, ¿desde cuándo tenías tú ese gusanillo, ¿no? Si previamente en la carrera había algo que te... ¿no? Pues bueno, yo creo que desde siempre, de vez en cuando tenía alguna idea loca de alguna empresa o proyecto que se podía hacer, ¿no? Y simplemente eran ideas, a veces las apuntaba, a veces no, nada más que eso, pues lo típico que se te puede ocurrir una tarde tomando cervezas y dices, pues abrimos un bar nosotros, ¿no? Pues ideas de ese estilo. Y a raíz de que, pues en este festival, cuando yo fui por primera vez y me tocó ir hasta Valladolid para coger el autobús, después hasta, esto está en Castellón, dije, oye, pues, y me di cuenta que desde Salamanca había a lo mejor 50, 60 personas que íbamos juntas a Valladolid para coger el autobús. Digo, oye, pues esto lo organizamos nosotros.
Entonces, bueno, organicé, gracias a Mundo Viamar, a una agencia de viajes que trabajaban con mi padre. Entonces, bueno, me hizo la introducción con ellos y organizamos un bus al año siguiente desde Salamanca. Me parece que sacamos un autobús o dos y salió bastante bien y dije, oye, pues esto se puede hacer algo más, ¿no? Que simplemente organizar un autobús y podemos sacar otras ciudades. Entonces, bueno, vi que podía ser algo interesante y de lo que se podía sacar más que simplemente un viaje en autobús. Un poco, sí, bueno, en relación también pues con la carrera, en ese momento, pues con el tema de los festivales, de las fiestas, que casi es lo que más te motiva, ¿no? Pues a raíz de eso salió la idea. Bueno, para que os hagáis una idea, gracias Enrique, porque sí, nos das un poco una visión. Además, Enrique es una persona propulsora, conmovedora, digamos, un agente de cambio de su entorno, ¿no? Por lo que nos está contando y bueno, un poco también la experiencia que tuvimos con él. Él tenía una idea en base a algo que ya hacía, por lo que movió a su padre, a los contactos de su padre para poder llevar a cabo la idea. En la facultad también, bueno, de primera mano, bueno, su idea fue su trabajo fin de grado, o sea, gracias a Enrique también la facultad, bueno, empezó a meterse en todos estos temas de emprendimiento porque ha sido ha sido el primer beneficiario del programa TQE de la Facultad de Economía y Empresa. Entonces, para que entendáis que nosotros a Enrique le tenemos pues un especial cariño y por supuesto años sucesivos ya han ido viniendo alguno más, pero Enrique movió su entorno, movió el campo, ¿no? Propulsó, también dijo, oye, yo quiero meterme en este programa. Y por ejemplo, el programa TQE, ¿no? Que nos hablaba como uno beneficiario con un premio, con formación. Hasta ese momento era un programa que se ofrecía en la Universidad de Salamanca, en la Fundación General de la Universidad, pero que generalmente se presentaban proyectos de ciencias, de programación, ¿no? Pero no tenía todavía presencia ningún estudiante de la Facultad de Economía y Empresa. Y Enrique consiguió dar un cambio y una tendencia a eso, porque a partir de la entrada de Enrique ahí está la Facultad de Economía y Empresa y cada año pues intentamos tener un poquito más de peso. O sea, que por lo tanto os animo a todos. Entonces, quiero señalar un poco también la actitud de Enrique de que no se conforma, no es una persona conformista y genera el cambio en su entorno, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera, bueno, pues le llega a tener el currículum tan completo que tiene. Que por supuesto, como él mismo nos decía a través de su charla, hay etapas, ¿no? Hay etapas de éxito, hay etapas de fracaso, hay etapas, ¿no? Pero es que es insistir y no desistir, ¿no? Y muy bien nos lo comentaba él. Y saber lo que verdaderamente, ¿qué me ofrece el mercado? Pero espera, yo merezco esto con la formación que tengo. Al principio es sencillo, es fácil que nos ofrezcan cosas y de alguna manera aceptar esas cosas, ¿no? Pero llega un momento que tú también tienes que tener tu postura y decir, bueno, tengo esta formación, me he formado para esto, lo que me están ofreciendo casa con lo que yo tengo, con lo que yo soy y por supuesto con mi vida personal, que es muy, muy importante para estar satisfecho al final en lo laboral, ¿no? Bueno, es un poco también, y luego también sí que me gustaría, porque de la charla de Enrique subyace pues varios tics que os ha ido lanzando y que son muy acertados cuando os ha reiterado en 2 ocasiones. No hace falta ser un experto en matemáticas, no hace falta ser un experto en idiomas, ¿no? Para saber que eso es importante, que son complementos formativos a tu titulación y que meteros en ellos y trabajad en ello, porque aunque no seamos ninguno Einstein, ¿no? Como nos decía un poco Enrique, trabajando en ello se mejoran nuestras capacidades y nuestras habilidades, ¿no? Entonces, un poco también me gustaría que señalaras tú la importancia de estos añadidos, ¿no? De que no vale ser un graduado, en este caso, en gestión de pequeñas y medianas empresas y ya está, y ahí me quedo, ¿no? Entonces, y no solo la formación que me vaya a dar una empresa. Si os dais cuenta, la mayor formación, también la que tenemos uno mismo, es la autoformación. Y Enrique no para en autoformarse, no solo la formación que le da una empresa cuando por supuesto, le contrata, sino ha puesto, y os pasaremos la presentación, un montón de plataformas de autoformación gratuitas y personal, ¿no? De cursos que él se ha hecho, que se sigue formando. Entonces, me gustaría un poco
que pusieras también en valor por tu parte, Enrique, bueno, pues esto que ya has dicho, ¿no? Pero que remarcaras. Sí, bueno, lo primero decir que, por ejemplo, yo como estudiante de la carrera, no os penséis ni mucho menos que estaba en el top 10 ni en el top 20. A mí me costó sudor y lágrimas sacar ahí y terminar la carrera, o sea que me costó lo mío. Pero por otra parte, esa, como dice Lucía, esa formación extra siempre viene muy bien y cosas como los idiomas que a mí también el inglés, que es el único que hablo aparte del español de momento, me costó mucho. Yo cuando me fui a República Checa, mi nivel de inglés a lo mejor era un B1, podríamos decir, que se supone que es incluso poco menos de lo que debe salir de bachillerato, ¿no? Pero que nunca fue yo nunca fui un estudiante de inglés de más del 5 pelado en septiembre. Entonces, siempre me ha gustado mucho. Pero evidentemente cuando te vas al extranjero es más sencillo. Entonces, a fuerza de repetir y de seguir trabajando en ello, se puede conseguir. Y si quieres aprender inglés, pues la manera más sencilla de hacerlo es irte a un sitio donde necesites inglés en el día a día. Y lo vas a aprender. Te puede costar un año, dos o cinco, pero al final lo vas a aprender porque lo necesitas para el día a día. Entonces no es cuestión de la actitud siempre tiene que ser de que me cueste más o menos, yo puedo con esto. Entonces, trabajando poco a poco y con metas complicadas de realizar, pero realizables, se puede seguir avanzando y conseguir, bueno, pues cualquier cosa, literalmente, lo que quieras, si sigues trabajando en ello. Desde luego que sí, ¿no? O sea, excelente reflexión y también, bueno, recuérdame, Enrique, si tú durante tu titulación saliste de Erasmus. No, porque mi idea era salir, pero justo fue el año en el que comencé la startup, entonces al final no fue de Erasmus. Ya me sonaba, ¿no? Lo pregunto por algo, efectivamente. Pensad que Enrique, o sea, nunca es tarde. Lo que os digo es, si tenéis la espinita de que al final no he hecho el Erasmus en la carrera, no me he ido fuera, da igual. Enrique, bueno, veis, empezó su startup, luego se buscó un programa de jóvenes emprendedores, de Erasmus para jóvenes emprendedores. Es decir, nunca penséis que se os pasan las etapas o las metas. Pues tú en la carrera, esto simplemente es cuestión de decisiones, ¿no? Cuestiones de decisiones que también yo entiendo que en algunos casos, y aquí sí que te voy un poco para que les lances una reflexión, también va muy acompañado la financiación, ¿no? La financiación, pero que eso pasa lo mismo. Hombre, se vive mejor estando en casa y más cómodo y es más barato, pero si te las ingenias con programas, puedes ir tirando en el día a día y te puedes ir financiando tu estancia y tu aprendizaje en el extranjero, ¿no? Claro, efectivamente. Y sí, a mí me pasó eso, me quedó la espinita de hacer el Erasmus durante la carrera. Entonces, bueno, encontré este programa que luego no tengáis miedo si de verdad tenéis una razón a no hacer las cosas en el sentido de cada año tengo que hacer esto. Yo cuando me fui a Praga a hacer este programa de emprendimiento, paré la startup, tenía todavía 2 asignaturas pendientes de la carrera y el TFG, que intenté hacer a distancia y no pude. Hice mi estancia de 6 meses, que luego amplié con otros 3, estuve prácticamente un año en Praga. Después me volví a Salamanca, hice 6 meses de cursos yendo a clases, acabé econometría y ya no me acuerdo cuál otra tenía, acabé las 2 asignaturas y el TFG lo hice a distancia otra vez trabajando desde Praga. O sea, a veces es un poco lío, pero lo importante es que tú vayas haciendo lo que quieres hacer y tengas en mente, por ejemplo, yo tenía muy claro que la carrera la quería terminar, no quería quedarme con 2 asignaturas pendientes para siempre. Entonces, bueno, pues si te tienes que volver 6 meses, en mi caso, a casa de mis padres a terminar la carrera, pues bueno, se hace y después 6 meses se pasan volando. O sea que tampoco tengáis miedo a eso. Pues la verdad es que muchas gracias por tus reflexiones. Además, indicarte que esta asignatura, que somos poquitos, una optativa de cuarto de pymes, tenemos también Erasmus que recibimos en la asignatura, ¿no? Entonces tenemos algunos alumnos, por ejemplo, veo que está
Sara Sotosantini, alguna estudiante más, Sebastián, bueno, pues que son italianos, y tenemos por ahí de algunos países de Europa. Tenemos poquitos, pero siempre es una asignatura que recibe, bueno, pues hay estudiantes también de otros países, o sea que ya estarán también viviendo un poco su propia experiencia, ¿no? Pues no sé si alguien se anima, creo que, bueno, pues este año el grupo sí que es verdad que es más reducido que el año pasado. Entonces, pues que han llegado menos, ya sabes, tenemos muchas optativas y se reparten entre todas, pero vamos, suele ser la tendencia que tenemos. Lo que sí que me gustaría cerrar, si nadie se anima con ninguna pregunta, pues creo que con una frase imprescindible que ha dicho Enrique a lo largo de su presentación, y que yo rápidamente me he ido con el boli y con el papel a anotármela para que no se me olvidara, ¿no? Y tú decías, hoy en día no vale con hacer lo básico, porque todo el mundo está haciendo lo básico. Él lo decía en la parte de aplicado al marketing digital dentro de las empresas, pero yo creo que es una frase que se puede extrapolar a nosotros mismos. Es decir, siempre tratad de hacer un poquito más de lo que da el resto o de lo que pensáis que da el resto. Y yo creo que así, antes o después, se llegará al destino o llegaréis a encontrar el lugar donde os permita estar feliz, tanto en lo personal como en lo profesional, que al final es lo importante, ¿no? Porque tampoco se trata de tener un súper trabajazo si no te acompaña un poco lo personal, ¿no? Entonces hay que buscar siempre el equilibrio, y creo que esa frase es vital, ¿no? No hacer lo básico, ir más allá, ir un poquito más allá. Y con esto yo creo que vamos, es una reflexión excelente para quedarnos. Vale, pues por mi parte, gracias chicos por estar presentes. Damos por finalizado el webinar, gracias por la asistencia. Bueno, pues no sé si a partir de esta tarde, lo que tarde en descargarse la grabación, ya saldrá la grabación en el canal de YouTube de la facultad, y también lo podréis acceder a través de las redes sociales.